Hola queridos amigos, hoy los invito a sumergirse en una historia que acaricia el alma donde la ternura y la esperanza florecen bajo un techo de hojas de palma. Es la historia de Ye y la pequeña Maya, un rincón de amor y calidez en medio de la sencillez del campo. Ye, con un corazón generoso y siempre dispuesto a proteger, sueña con un hogar humilde, pero lleno de risas donde el cariño y el cuidado se convierten en el fuego que alimenta cada ilusión. Su dedicación hacia Uyen y la pequeña Maya se refleja en cada gesto, en cada palabra, y sobre todo en esos momentos especiales que comparte, enseñándole con paciencia y ternura las lecciones que podrían abrirle un futuro nuevo. Pero ¿podrá ese amor sincero encender en Maya la confianza para creer en el poder del estudio y en sus propias posibilidades? ¿Será este refugio sencillo el punto de partida para cumplir los sueños que parecían tan lejanos? Acompáñenme en este viaje lleno de emociones donde los lazos familiares y la belleza de lo cotidiano nos recordarán que la verdadera felicidad se encuentra en los gestos más simples. Prepárense para sentir, sonreír y dejar que su corazón se llene de calidez. Empecemos ahora mismo. En las primeras horas de la mañana, la luz dorada del sol se filtraba suavemente entre las hojas del techo de palma, tiñendo de calidez la pequeña casa. En el porche, Uyen miraba distraída hacia el jardín, dejando que su mente se perdiera entre pensamientos lejanos. Mientras tanto, Maya corría alegre por el patio abrazando a su perro Bibi con una sonrisa radiante. «Bibi, mira», exclamó con entusiasmo. «He dibujado una escuela para mí». Su risa cristalina rompió el silencio y llenó el aire de vida. Desde la distancia, Ye observaba la escena. Notó la mirada ausente de Uyen y se acercó con una sonrisa cálida. Ella levantó la vista. Sus ojos dulces pero inquietos se posaron en él. «Ye», dijo con voz baja, «mi único deseo es construir un futuro luminoso para Maya. Un hogar firme donde pueda crecer segura». Él la miró fijamente, tomó su mano con suavidad, pero con una determinación firme. «Buscaré un trabajo extra, reconstruiré la casa. Y así tú y Maya no tendrán que preocuparse más. Te prometo que les daré una vida mejor». Las palabras de Ye encendieron algo en el corazón de Uyen. En ese instante, Maya corrió hacia ellos y se abrazó a las piernas de su madre. «Mamá, tío Ye, quiero ir a la escuela y dibujar muchos cuadros», dijo con una voz dulce como la luz de la mañana. Ye levantó a la niña sobre sus hombros y sonrió con ternura. «Te ayudaré a estudiar y a dibujar todo el mundo Maya». Los ojos de Uyen brillaron. Podía ver como en un destello un futuro lleno de esperanza. Aquel techo humilde escondía una calidez inmensa como la luz del amanecer, encendiendo nuevos sueños. Más tarde, Uyen entró en la cocina y removió una olla de sopa aromática. El perfume de la cebolla tierna se mezclaba con el canto alegre de los pájaros en el patio. Maya, sentada en el umbral, abrazaba a Bibi y cantaba una canción infantil, mientras el perrito movía la cola como si acompañara la melodía. Entonces, Ye salió de la habitación con una chispa en los ojos. «Maya, hoy iremos a la escuela. La maestra Tom te enseñará a leer y a contar. ¿Te gustaría?». «Sí», respondió ella con los ojos brillando como gotas de rocío. «Quiero aprender». Bibi ladró y corrió feliz a su alrededor. Desde la cocina, Uyen observaba con una sonrisa llena de amor. «Ye, eres tan detallista. Maya está feliz y yo me siento más tranquila. Solo quiero que ella tenga un futuro brillante», contestó él, «y que tú no tengas que preocuparte nunca más». Esta historia no es solo sobre momentos sencillos, sino sobre un camino de esperanza, amor y un deseo constante de salir adelante. ¿Lograrán superar todos los obstáculos para darle a Maya el futuro que merece? La respuesta se revelará en cada paso de su viaje. Ye ya no conoce el descanso. Cada día se consume en interminables horas de trabajo duro, llegando con prisa a la obra, un lugar donde las tareas siempre son exigentes y el ambiente implacable. Todo allí pesa, desde los grandes bloques de ladrillo hasta los sacos de cemento que parecen robarle el aliento. Y sin embargo, Ye nunca retrocede. Apenas pisa el lugar, el ritmo frenético lo atrapa.
Las torres de ladrillos apilados parecen muros imposibles, pero él los mueve sin cesar, paso a paso, sin pronunciar una sola queja. Sus manos están endurecidas por la labor, el sudor corre por su frente y su rostro refleja el agotamiento. Pero en sus ojos brilla una luz firme, una determinación que nada puede apagar. No hay tarea que rehúya cargar, apilar, trasladar. Cada paso que da es un esfuerzo más para ganar unas monedas para cuidar de Eugene y de la pequeña Maya. Nunca permitiría que los sueños de la niña se apaguen. Bajo el sol abrasador, mientras cada gota de sudor se pierde en la tierra, solo un pensamiento lo guía: Maya y Eugene merecen una vida mejor. El sacrificio de Ye no puede medirse en números. Lo que él busca no es riqueza, sino la alegría en los ojos de Eugene y Maya, verlas protegidas, amadas y con un futuro seguro. ¿Cómo lograr ese hogar que tanto anhela para ellas? ¿Podrá convertir ese sueño en realidad? Estas preguntas lo acompañan siempre, pero Ye sabe que por dura que sea, la senda no se detendrá. Porque al final de cada jornada agotadora, lo esperan la mirada entusiasta de Maya al aprender algo nuevo, y la sonrisa suave de Eugene, que reconoce el esfuerzo incansable que él pone en la familia. Y es precisamente en esos instantes, en ese amor que los une, donde Ye encuentra la fuerza para seguir adelante un día más, un paso más hacia el futuro que les prometió. Maya, una pequeña que parecía un ángel, siempre pegada a Ye, sin apartarse jamás de su lado. Cada vez que él sentía el peso del cansancio, bastaba con pensar en ella para que su corazón se aligerara, como si la carga del mundo se volviera más llevadera. Maya era su mayor consuelo, la fuerza que lo mantenía firme ante cualquier dificultad. Cuando la noche caía y la luz tenue de una lámpara de aceite acariciaba los rincones de la humilde casa, la familia se reunía. Era una imagen sencilla pero rebosante de amor. Ye se sentaba en una vieja silla de madera y en un instante Maya trepaba a su regazo con los ojos brillando como estrellas. Comenzaba a contarle sobre los dibujos que había hecho y los sueños que guardaba. «Mamá, voy a dibujar mi escuela. Y algún día iré a clases para convertirme en una gran pintora», decía con la inocencia y la certeza de quien cree firmemente en un futuro brillante. A su lado, Eugene observaba a Ye con gratitud y cariño. En esos momentos simples, él sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Cada gota de sudor tenía sentido porque les daba un hogar verdadero. Ye sacó de su bolso un viejo libro con una portada adornada con manzanas rojas tan brillantes como recién cosechadas. Abrió la primera página y señaló la primera letra. «Maya, esta es la letra A. Intenta repetirla conmigo». Ella, concentrada, pronunció con determinación: «Ah, tío Ye». Él sonrió ampliamente y aplaudió. «Muy bien, Maya, eres muy lista». Luego señaló los números: 1, 2, 3, 4. Cada cifra era para él un paso más hacia el sueño de la niña. «Tío Ye, quiero seguir aprendiendo», exclamó ella. Sus palabras llenaron de felicidad su corazón. La dedicación, la inocencia y la determinación de Maya convertían cualquier sacrificio en algo que valía la pena. Pasaron las páginas hasta llegar a un dibujo de una escuela con techo rojo y un patio lleno de flores. «Maya, ¿sabes qué es esto?» «Es una escuela», respondió con curiosidad y emoción. «Exacto, una escuela maravillosa a la que irás para ser quien sueñas ser». En ese momento, Eugene salió de la cocina con un cuenco de sopa humeante y dijo con ternura: «Ye, Maya, vengan a comer antes de que se enfríe. Verte estudiar me hace tan feliz, hija». Ye bajó a Maya de sus brazos y acarició su cabeza. «Después de comer seguiremos aprendiendo. Eres muy aplicada y sé que contarás historias increíbles a mamá y a Bibi». «Lo prometo», respondió ella abrazando el libro. La escena parecía un cuadro perfecto de familia, amor y esperanza. Eugene se sentó junto a Ye, tomó su mano y con voz emocionada le dijo: «Gracias, Ye. Le das a Maya no solo conocimientos, sino esperanza, y a mí la fe en un mañana mejor». Ye tomó la mano de Eugene con suavidad y con una voz cálida le susurró: «Eugene, todo lo que hago es por ti y por Maya. Ella es inteligente y dedicada. Sé que tendrá un futuro brillante tan radiante como la luz que entra por esa ventana».
Sus ojos se dirigieron hacia el exterior, donde el sol bañaba la habitación. Los rayos se reflejaban sobre el libro abierto en la mesa como si fueran una melodía silenciosa, que hablaba de amor, sacrificio y sueños por cumplir. La lección de hoy no era solo un ejercicio de letras y números. Era una enseñanza profunda sobre la fuerza de la familia, el valor de la educación y la fe inquebrantable en el mañana. En El camino a casa, Ye y Huyen se enfrentan juntos a las sombras del pasado, tejiendo un sueño de un hogar tranquilo para Maya. Y en La luz, entre las páginas, la imagen de Ye enseñándole a leer y contar junto a su promesa de llevarla a la escuela, se convierte en una llama que enciende la esperanza. La inocencia y perseverancia de Maya, unidas al amor infinito de Ye y Huyen, nos recuerdan que un niño criado con amor y educación es una semilla para un mundo mejor. Que esta historia inspire tu fe en la familia, en el coraje y en el valor de aprender. Cuéntanos en los comentarios qué te ha hecho sentir y acompaña a Huyen para descubrir los próximos capítulos. No olvides suscribirte y dejar un corazón para que estas historias de amor lleguen a más hogares. Hoy Maya ha crecido. Sus sueños de niña se han transformado en una llama viva que arde en su pequeño corazón. Ya no solo anhela entrar en una clase, desea sumergirse en el aprendizaje, disfrutar de cada momento creativo, reír y jugar con amigos en los recreos soleados. Sueña con esas tardes llenas de luz, sentada bajo los árboles del patio escolar, contando historias divertidas, compartiendo pequeños secretos y soñando juntos con el futuro. Para ella, la escuela no es solo un lugar para estudiar, sino un espacio donde aprenderá a crecer, donde nacerán amistades y se forjarán recuerdos que la acompañarán toda la vida. Anhela llevar su mochila, entrar en un aula llena de risas y alegría, y aprender no solo de los libros, sino también de las lecciones que regala la vida. Cada paso que da está impulsado por una fe inmensa en el futuro, un futuro que ella cree firmemente que será brillante si puede seguir estudiando y explorando el mundo que la espera más allá de las paredes de su hogar.